actividad impacta en la transferencia de bienes inmuebles, ¿no? El día de hoy vamos a tocar a pedido de ustedes en su programa Predio Seguro sobre el tema, ¿no? El día de hoy vamos a dar la bienvenida al ingeniero Alonso Moreno León, quien es egresado de la Universidad Nacional Federico Villarreal. A su vez, el ingeniero tiene un amplio recorrido, una amplia experiencia, tiene maestría en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es gerente de ventas de AMI Ingeniero, ¿no? También es consultor independiente en negocios inmobiliarios en materia de saneamiento de propiedades y miembro del Colegio de Ingenieros del Perú. Bueno, le damos la bienvenida al ingeniero Alonso Moreno. ¿Cómo está, ingeniero Alonso? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Mi gratitud a Indesa por la invitación y a usted, doctor. Estamos a la orden. Genial. Bueno, a usted también gracias por haber aceptado la invitación. Sabemos de que es una persona que está un poco ocupada, sin embargo, le agradecemos, le hemos agradecido de antemano y ahora le agradecemos por estar el día de hoy en esta actividad. Bueno, lo que queremos desarrollar, muchas veces, muchas personas nos están preguntando sobre cuál es la instancia que se tiene respecto a la tasación de bienes, ¿no? Entonces, en ese sentido, queríamos que usted nos haga estos consejos prácticos, ¿no? Se estaba acoplando. Sí, creo que hay un problema de acoplo, pero creo que ya está solucionado. Le decía sobre la importancia que tiene, la importancia en materia de saneamiento y cuando hablamos de bienes inmuebles respecto a las tasaciones. Quería que usted nos explique cuáles son los tips, qué recomendaciones nos puede dar y sobre todo la importancia que tiene, ¿sí? Bien. Respecto al mundo de las tasaciones, tiene una vital importancia, fundamentalmente para conocer el precio de venta, que muchas veces la gran mayoría de personas, los propietarios que desean vender las propiedades, desconocen la forma de cálculo del precio de venta, fundamentalmente en este caso, ¿no? Y también la formalidad que existe en el mundo de lo que son tasaciones. Para encuadrar un tanto el panorama desde el punto de vista formal, quisiera mencionar de que existe un reglamento nacional de tasaciones del Perú. Ese reglamento se dio el 19 de julio del 2016, que se emite una resolución de vivienda en el cual se aprueba el Reglamento Nacional de Tasaciones. Este reglamento consta de 10 títulos, 208 artículos y 2 anexos. En esta parte de la tasación está reglamentada en el aspecto formal, pero valga verdad es como todo reglamento pues tiene sus ambigüedades, ¿no? Sobre todo que en el mundo de las tasaciones van variando las condiciones, van variando los precios por una serie de características. Por ejemplo, por ubicación. En el mercado de la venta de propiedades existe una serie de condicionantes que hacen que los precios vayan variando dependiendo de la ubicación. En el caso de los edificios, de los departamentos, por el diseño, por la misma ubicación del lugar donde está ubicado, por la antigüedad, por todos esos detalles, evidentemente los precios van variando. De ahí que la experiencia del caso nos hace pensar de que hay que conocer bien la formalidad en cuanto a lo que es la tasación. Genial, genial, doctor. Bueno, nosotros, ingeniero, agradecemos, ¿no? La información privilegiada que usted nos está dando y sobre todo también invitamos a las personas que se están conectando a realizar sus consultas. Aquí nuestra amiga Juliana Tolentino
nos hace la siguiente consulta, ¿no? A su vez también nos vienen dejando sus consultas, las cuales le agradeceríamos, ingeniero, que nos pudiera explicar de una manera muy detallada. Ella nos pregunta, ¿no? Buenas noches, ingeniero. ¿Cómo es la tasación de una vivienda para una hipoteca? Quisiera que nos consulte cuáles son los pasos, ingeniero. Perfectamente, muy bien. Para efectos de hipotecar una propiedad, generalmente con una entidad bancaria, eso es lo que sucede en el mercado, ¿no? Hay que hacer lo que se llama la tasación. Entonces, se hace la visita, lógicamente, supongamos que sea un departamento. Eh, en- Existe una tabla de costos unitarios que lo emite el Ministerio de Vivienda. En todos los meses, todos los meses sale esa tabla. Esa tabla tiene los valores de partidas en nuevos soles por metro cuadrado para el área techada de un inmueble, ¿no? Entonces, para el cálculo formal se tienen categorías que van desde la A hasta la I. Y ahí se ve la parte de la vivienda. Por ejemplo, se ve lo que es en la parte de estructuras, se ve muros y columnas. Todo esto tiene un costo unitario. También se ve lo que es el techo, los pisos. En el tipo de acabado se ven los pisos, las puertas y ventanas, los revestimientos y los baños. Y finalmente se ven lo que es las instalaciones eléctricas y sanitarias. Todo esto tiene un costo y tiene categorías. Por ejemplo, aquí tengo a la mano un cuadro de valores unitarios que lo emiten el Ministerio de Vivienda. Eso se puede conseguir en internet. Pones valores unitarios y te sale por mes. ¿Ya? Estos valores unitarios, por ejemplo, yo tengo acá en lo que es muros y columnas, tienen de la A hasta la I, y cada categoría te va indicando, por ejemplo, en este caso, la A, que es el que tiene mayor valor de todos en cuanto a muros y columnas, dice estructuras laminares curvadas de concreto armado. Este tiene un precio unitario. Para esa fecha tiene 510.63. Después viene la B, que es columnas, vigas o concretos armados similares, que son la mayoría de lo que sucede en el mercado inmobiliario. Este tiene 329.21. Y así vienen las otras condiciones. En los techos igual. En el que tiene mayor categoría, por ejemplo, es losa o aligerado de concreto armado. La segunda categoría, aligerados o losas de concreto armado inclinadas. Y en la categoría C, armados horizontales. También tiene un costo unitario. De igual modo, se van viendo todos los costos unitarios de los pisos, de las puertas y ventanas, los revestimientos, de los baños y de las estaciones eléctricas y sanitarias. Esto tiene un costo unitario en los cuadros de valores unitarios. ¿Qué se hace? Se suma todos los costos unitarios de la tabla y se tiene un costo unitario total. Lógicamente, dependiendo del tiempo que tenga esa propiedad, se valoriza, o sea, se hace una depreciación, ¿no? Entonces hay que restarle esa depreciación, y eso también tiene una tabla en el reglamento que antes indicábamos al final. Ahí van a ver una tabla de depreciación. En esta tabla podemos verificar que tiene de la siguiente manera. Tiene por antigüedad, dice hasta 5 años, y te va indicando el material predominante de esa propiedad. Te dice si es concreto armado, es de ladrillo, es liviano, adobe, concreto, ladrillo, te va indicando por los años. Y ahí tiene un estado de conservación. Te dice si es muy bueno, si es bueno, regular o malo. Y los porcentajes van variando. Por ejemplo, si es de 5 años, tiene un 8% de depreciación. Y si es regular, es 20%. Y si es malo, 60%. Entonces, de ese costo unitario hay que restarle este porcentaje. Entonces, ahí tienes el costo unitario total. Ese costo unitario total lo multiplicas por el área techada del inmueble. ¿Ya? Calculas el área techada. Entonces ya tienes un costo total de esa propiedad. Pero a eso hay que agregarle ¿qué? La utilidad que tiene la propiedad, porque el que está vendiendo, lógicamente, tiene que tener una utilidad. Esa variación es la que realmente muchas veces desconocen. Y la gran pregunta que todo el mundo se hace es, ¿quién pone los precios para efectos de venta de una propiedad? Para el caso de hipoteca, de venta de propiedades, ¿no?
Muchas veces dice, el precio lo pone el propietario o lo pone el vendedor. ¿Quién pone el precio? Es la pregunta fundamental que siempre se hace, que es importante esa pregunta, que siempre me la hacen a mí. ¿Y qué le respondo yo? Le digo, el precio del mercado. El mercado es el mejor, es el regulador de los precios. Así como uno vende, hay otros que venden, ¿no? Entonces, ¿qué uno hace? Investiga los precios semejantes, por decir 4 o 5 precios semejantes de esa zona, de ese lugar, y se hace un estándar de esos precios. En base a eso se calcula el valor de ese inmueble, ¿no? Porque eso es lo más importante para efecto de la tasación, conocer el precio real de mercado, ¿no? Y lógicamente eso tiene condicionantes para saber justamente cuál es el precio de mercado. Para culminar con el precio de la hipoteca, generalmente cuando son entidades financieras contratan un ingeniero que va a hacer la tasación, lo presenta al banco para efectos de que conozca cuál es realmente el precio que está pidiendo, ¿no? Muchas veces el propietario vende demasiado alto, entonces, ¿quién va a regular esto? Es el ingeniero que hace la tasación. ¿En cuanto? ¿Mediante qué? Mediante estos costos unitarios que acabamos de indicar. Y en el banco, lógicamente, primero ven lo que es el aspecto legal de la propiedad, ¿no? Si tiene cargas, tiene gravámenes, si está limpio de carga, ¿no? Y luego ya verifican con el aspecto técnico. Y una vez que se aprueban estas dos cosas, está listo para hacer la hipoteca. Si está dentro de los márgenes que se está solicitando, le hacen la hipoteca, pues, ¿no? Generalmente ahora la hipoteca es hasta 20 años para poder hipotecar, dependiendo de cómo se pongan de acuerdo con la persona con quien va a hacer la hipoteca. Genial, genial, ingeniero. Y le hago otra pregunta que también nos vienen haciendo en las redes sociales. Si es que la valorización para una hipoteca como para una venta podría ser la misma o hay algún índice que puede llevar a cabo una variación. Generalmente es la misma, ¿no? Porque la tasación es única, pues, ¿no? Pues se supone que el ingeniero que está haciendo la tasación se va a encuadrar dentro de lo que es el precio de mercado. Va a ver lo que es su precio de mercado y en función a eso hace la tasación. Entonces, es lo mismo, es lo mismo. Genial, genial, ingeniero. El señor Edwin Santiago Condori también nos pregunta, son personas que están conectadas a la red y nos dice, tengo una casa en San Juan del Lurigancho de 3 pisos, está inscrito en registros públicos como terreno, no tiene declaratoria de fábrica, tampoco independización, vale lo mismo si se quiere vender tal como está o para incrementar su valor necesito independizar. La tasación será igual hacerlo ahora o hacerlo cuando esté independizado. ¿Qué me recomienda, ingeniero Moreno? Muy buena, muy buena. Eso es lo que sucede generalmente siempre en el mercado, ¿no? Muchas veces cuando se vende una casa, evidente el precio es menor por el monto que se vende. Entonces, lo que se le recomienda generalmente en estos casos es hacer la declaratoria de fábrica. Hacer la declaratoria de fábrica y el mismo expediente se presenta lo que es la independización. Ahora, hay que conocer bastante el aspecto legal que es vital, importante, ¿no? Hay una ley, la 27157, la ley 27157. ¿Qué te dice esta ley? Todas las propiedades construidas del 19 de julio de 1999 para atrás se acogen a esta ley. Se acogen a esta ley. ¿Cuál es la ventaja de esta ley? La ventaja de esta ley es de que ya no vas a presentar a la municipalidad, porque si usted vas a la municipalidad, vas a presentar licencia, conformidad de obra y declaratoria de fábrica. En cada uno de esos procesos vas a tener que pagar. Y te va a salir oneroso, te va a salir caro esto. Entonces, para ello la ley, ¿para qué? Para que reemplace, que ya no haga licencia y ya no haga conformidad de obra. Es más, el expediente lo envías directamente a registros públicos. Para esto, ¿qué haces? Solamente haces tu levantamiento de tu plano de distribución, tu plano de ubicación y localización, y si lo vas a independizar directamente, también haces tu plano de independización. Lógicamente le acompañas la memoria descriptiva, y si es independización, también tiene que acompañar un reglamento interno, ¿no? Que rige las relaciones de los copropietarios de los departamentos de ese edificio. Y hay
un informe técnico que firme el ingeniero para dar la veracidad de la construcción. Ese expediente va a registros públicos. Ahora, hay otra ley más reciente, porque como se hizo antiguo, estamos hablando de casi 20 años, ¿no? Entonces, se ha actualizado con otra ley, la 38080. Esa ley es casi actual. ¿Qué te dice esa ley? Te dice que basta del 31 de diciembre del 2016, te acoges a lo mismo de la otra ley. La objeción es que no hayas presentado ni licencia ni conformidad de obra. Solamente ese detalle. Si no has presentado la licencia ni la conformidad de obra, entonces te acoge también a esta ley. O sea, pues el tiempo se acorta. Ya no vas a tener 20 años, vas a tener 2 añitos. Entonces, igual presentas tu expediente a registro público y se inscribe. O sea, ¿qué es lo que se está buscando con estas leyes? No ir a la municipalidad, no hacer pagos por licencia. Es más, si tú puedes la licencia, pues tienes que presentar planos de estructura, sanitaria, eléctrica, y todo, y es un costo mucho mayor. Aparte que vas a pagar un arancel a la municipalidad, entonces te acoges a esa ley. Genial, ingeniero. A los amigos que están conectados, a las personas que son consultores, que trabajan para distintas instituciones públicas, les agradecemos que estén siempre pendientes de las capacitaciones gratuitas que hace INDESA, porque nosotros nos preocupamos en poder impartir dicho conocimiento, no solo a través de nuestros cursos, de nuestros diplomados, ¿no? Sino también nos preocupamos por tocar estos temas que son pedidos por ustedes y a su vez poder trasladarle esta información, y no hay una mejor manera que hacerla de manera gratuita. Ustedes saben que también el conocimiento debe compartirse. Así como nosotros compartimos dichos conocimientos, ustedes también, si conocen a un amigo, conocen a un pariente que está necesitando más de esta información, es el momento de hacer las consultas, ¿no? Y que sobre todo repliquen, que nos ayuden a compartir, porque muchas veces con esta información ustedes les van a ayudar a que ya no tengan un dolor de cabeza, de que puedan solucionar sus dudas, ¿no? Tenemos otra pregunta más que nos están haciendo en las redes sociales. El amigo Alejandro Mendoza Radas, quien nos dice: buenas noches. Para la tasación se calcula obras fijas y permanentes, obras complementarias y el precio del terreno. Mi consulta es: para el informe técnico de tasación siempre piden una tasación comercial. ¿Cómo calculo esa tasación comercial? ¿Ese plus que se la da? Sí, perfecto. Claro, cuando se hace la tasación, como indicábamos antes, hay un costo unitario, hay un área techada, hay una depreciación y hay una utilidad. Pero también hay que incluirle las obras complementarias, ¿no? No zonas comunes, muchos me preguntan, zonas comunes no, porque zonas comunes le pertenece a todas, pero las obras complementarias, sí, por ejemplo, ascensor, por ejemplo, tanques de agua, ¿no? Todas esas son obras complementarias que lógicamente tienen un costo, y eso también se valoriza, ¿no? Entonces, las obras complementarias, hay lugares donde hay condominios, donde hay piscinas, hay varias cosas también que son obras complementarias que lógicamente ayudan, ¿no? En algunos casos he visto que las independizaciones también le ponen un estacionamiento. Y ese estacionamiento en la independización le indican que pertenece a un ex departamento. También es una obra complementaria. Y en algunos casos los estacionamientos se independizan también aparte, como una propiedad aparte, ¿no? Pero en algunos casos también lo incluyen dentro del departamento que se está independizando. Entonces, hay obras complementarias que lógicamente tienen un valor y hay que hacerle un agregado al valor de la tasación. Genial, genial, ingeniero. También tenemos bastantes preguntas que nos están haciendo por las redes sociales. El señor Jean-Pierre Soria nos pregunta, ¿no? ¿Existe alguna forma de usar un método científico para la homogeneación de valores del mercado? Digo esto porque la norma peruana no menciona cómo hacerlo y el mercado no menciona cómo hacerlo, y en el mercado se usa la experiencia para... En otros países usan referencias para eso, ¿no? Además de que se puede usar el modo de que si un valor está aproximado o no, puede usarse como sustento legal. La norma de Brasil, el cual usa la estadística. Gracias.
¿no? Un poco, más que una consulta, nuestro amigo Jean-Pierre nos está dando una opinión, el cual definitivamente nos señala que nuestra normativa, pues, no tiene algunos asideros que más que nada se basan en la experiencia. ¿Qué comentario le daría, ingeniero, al comentario que nos está haciendo el amigo Jean-Pierre? Claro, me parece interesante la formulación que hace el amigo. Sin embargo, a pesar de que existe un reglamento, eh, a veces un tanto que se distorsiona, el reglamento te solicita ciertos parámetros, pero en nuestro caso, el mejor regulador de esto es el mercado. El mercado. Sin embargo, la experiencia también nos enseña que cuando hacemos transacciones, no necesariamente los precios son lo mismo. Por ejemplo, en los terrenos rústicos, yo tengo modestamente mucha experiencia en el manejo de los terrenos rústicos para las inmobiliarias que compran los terrenos agrícolas que ahora la están convirtiendo en lotizaciones, ¿no? Entonces, generalmente a mí me invitan ellos, los de las inmobiliarias, voy como asesor, ¿para qué? Para ver cuáles son las fortalezas y las debilidades que tiene un determinado terreno para efectos de lotizaciones de inmuebles, ¿no? Entonces, cuando uno va a ver, a pesar de que están en un mismo lugar los terrenos contiguos, cercanos, los precios no son los mismos. ¿Por qué? Porque los factores condicionantes no son los mismos para unos. Acá, hace poco tiempo me llevaron aquí a la carretera Lima-Canta a hacer unas tasaciones de terrenos para efectos de lotización e independización. Y siempre te preguntan, ¿no? ¿Cuánto es el precio en esta zona? Y eso va variando. Por ejemplo, para darle algunos detalles, vi un terreno que tenía un buen frente. A pesar que tenía 2 hectáreas, tenía 153 metros lineales de frente. Entonces, eso le ayuda bastante para efectos de que pueda lotizar, que pueda hacer un mercado en medio y eso pues le valoriza tremendamente a ese terreno. Cercano a ellos me llevaron a ver otro terreno donde tenía la misma área, pero no tenía ese frente. Entonces ese precio por metro cuadrado va variando tremendamente. ¿Por qué? Porque tiene poco frente, no le sirve mucho para hacer la lotización de independización, ¿no? A él le conviene tener mayor frente. Entonces, parece mentira, a pesar que están en los mismos lugares, los precios por metro cuadrado tremendamente varían, ¿no? Hay una variación. Entonces, acá no podemos hablar tampoco de que todos los precios son iguales. Iguales sucede con los departamentos. Tú vas a ver un departamento, puede estar en el mismo lugar, en la misma cuadra, pero va variando por varios factores. Por ejemplo, uno es diseño. Si tú tienes un departamento que tiene bonito diseño, bien ventilado, bien iluminado, con sus condiciones, sus closets, cada uno de los dormitorios, un dormitorio tiene baño incorporado, tiene buenos acabados, ¿no? Entonces los precios van variando. ¿Por qué? Por lo que van a comprar, ven que es un bonito diseño, se animan y ese precio es un mayor valor a pesar que están en los mismos lugares. Por eso es que los precios no son iguales en todos los casos. Y a eso me parece que iba el amigo. Genial, genial, ingeniero. Y muchos de nosotros de repente queremos, ¿no? Estamos interesados en vender o de repente en comprar, ¿no? Y queremos mayor información o queremos realizar lo que es una tasación. ¿Cuáles serían los documentos necesarios para poder llevar a cabo una tasación o para solicitar una tasación? Claro, el documento base es la copia literal de dominio que lo emite la SUNAR, ¿ya? En la copia literal, cuando son independizaciones, generalmente te dan las últimas hojas nada más, ¿no? O sea, la partida de nacimiento del departamento de empezado. Entonces hay que tener mucho cuidado también. En estos casos, lo que se hace o se visualiza toda la partida, porque puede haber una hipoteca, una demanda en esa propiedad. Cuando se hacen independizaciones, pero cuando son terrenos, cuando son casas matrices, en estos casos, bueno, con la copia literal basta, porque ahí está toda la información legal de la propiedad. Hay que tener mucho cuidado con los departamentos cuando están independizados. Muchas veces a mí me traen lo que es la copia literal del departamento y cuando voy a visualizar toda la matriz, porque cuando se independiza,
Los departamentos tienen una partida del momento que nace el terreno, pero no tienen la parte de la matriz. Por decir, ese terreno, pues el terreno que donde está el edificio, puede tener hipoteca, puede tener una medida judicial, una medida extrajudicial, una demanda, qué sé yo, ¿no? Hay que tener cuidado por ahí. Para efecto de la transacción, fundamentalmente, el gravamen o copia literal y el autoavalúo también es importante para saber la antigüedad, porque ahí sale la antigüedad de los años. Genial, Esas dos genial, cosas excelente. fundamentalmente. Excelente. Mire, y hay una consulta que también me le están haciendo de manera recurrente, es cuando las personas quieren disponer respecto a los aires, ¿no? En este sentido, ¿cómo se sanea? Quisiera, bueno, tocándolo como tema aparte también, y usted lo pudiera aquí absolver a las personas que están conectadas, ¿no? Y para los que nos van a ver posteriormente en el video que va a quedar colgado en el live, es cuáles son los documentos, cómo es que se sanea y se independizan los aires, ¿no? Muy buena la pregunta, y esto está de moda, creo, porque todo el mundo quiere comprar y vender aires. Sí, En ese sentido, definitivamente. Hay muchos influencers, youtubers que sí, dan sí, esta información, pero no la dan completa. Quisiera que usted, y de claro, manera claro, gratuita, les vamos a dar esa solución para que no se dejen timar, no se dejen engañar, claro, y claro, sobre claro, todo escuchen a los profesionales y expertos en la materia, ¿no? Muchas personas claro, perfecto, cobran mucho dinero por decirles lo que en estos momentos nosotros les vamos a decir gratis. Adelante, claro. ingeniero, dígale lo que se necesita. Me parece bien. Esto de los aires está de moda ahora porque hay muchas personas que compran aires a precios irrisorios, ¿no? Eh, para hablar del aspecto técnico, lógicamente hay que verificar si es posible construir en esos aires. Supongamos que sean 3 pisos, que generalmente está de moda, ¿no? Venden el cuarto piso y está como aires. Ahora, he visto también que muchos colegas no independizan los aires. Y siempre me preguntan, ¿se puede independizar los aires? Por supuesto que se puede independizar el aire. ¿Cuál es el requisito fundamental para independizar los aires en el proceso de independización? Es que llegue la escalera a ese piso. Si tenemos 3 pisos, la escalera debería llegar al techo del tercer piso. Basta eso. ¿Ya? O sea que tiene que tener llegada a los aires. Basta que tenga llegada a los aires. Ahora, supongamos que no tenga, también se puede hacer ampliación, la ampliación del techo en el aspecto legal. Ahora, pero hay que tener mucho cuidado con el aspecto técnico, ¿no? O sea, tiene que tener sus columnas adecuadas, tiene que tener una buena losa, una buena llegada de escalera en el aspecto técnico. Y en el aspecto legal, sí es posible independizar los aires, ¿eh? Supongamos que yo haga mi independización de los 3 pisos, ¿no? Piso por piso, hago mi independización, hago mis zonas comunes y llego al tercer piso. ¿Qué le pongo en el tercer piso? En los aires, perdón. Le pongo pues los linderos y medidas perimétricas que tiene esos aires, ¿no? Le pongo por el frente tanto, por la derecha tanto, por la izquierda tanto, por el fondo. Se supone que hay pozos de luz, lógicamente independizo también los pozos de luz para efectos técnicos de la independización. Y lo que le puedo poner inclusive, yo no le pongo aire, le puedo poner en la distribución le pongo futura construcción. Entonces lo estoy invitando a que probablemente después se haga un departamento más allí. Ahora, ¿quién te va a indicar cuántos pisos se pueden hacer en ese edificio? Los parámetros urbanísticos y edificatorios. ¿Quién te lo emite? Para allá. ¿Con qué? Con una solicitud y un planito de ubicación, ¿no? Entonces la municipalidad te emite los parámetros urbanísticos y edificatorios. En este documento se indica que los porcentajes de zonas comunes, las alturas, los pisos que se van a construir, los retiros y una serie de detalles que hay que cumplirlo con ese reglamento. Cuando haces licencia de construcción, tienes que ser bien apegado a ese reglamento. En cambio, cuando tú haces por amnistía las independizaciones o la declaratoria de fábricas, puede ser que es mucho más sencillo. Genial, genial, ingeniero. Tenemos a nuestro amigo Luis Eduardo Izquierdo Cruz que nos consulta, ¿no? Buenas noches. Una consulta. Se tiene un predio cuya partida registral es rústico. El área matriz es de 74 hectáreas. Afectada, 18 hectáreas, tiene características de rústico, tiene una zonificación ZRE. Pregunta, ¿cómo debo evaluarlo? ¿Como rústico, expansión urbana o urbano?
Si te está indicando en el aspecto de que es rústico, evidentemente es rústico, ¿no? No puede ser urbano. Para que sea urbano tiene que haber habilitación urbana, tiene que tener agua, desagüe, no todos esos detalles. Ahí hay que respetar lo que se indica en el aspecto legal en qué situación está. Sin embargo, en algunos casos he visto que en la práctica, en algunos casos están urbanos, pero en los documentos están como rústicos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que adecuar, hay que hacer la documentación para convertirlo en urbano. Es que tiene un proceso, ¿no? Eso tiene un proceso en la municipalidad dependiendo de qué tipo de terreno es. Si son agrícolas, hay que pedir el cambio de uso, cambiar las zonificaciones y todos esos detalles. ¿No? ¿Para qué? Para que en el aspecto legal vaya a variar y tome mayor valor, inclusive ese tipo de propiedad. Genial, ingeniero, perfecto. Nos indica también el señor Jean-Pierre Soria, nos pregunta, ¿no? Ingeniero, ¿qué opina usted sobre la inspección virtual? ¿Es viable ese tipo de inspección? Eh, yo pienso que por el efecto de esta pandemia que todos hemos sufrido, pues habría que acortar un poco la distancia por el problema de los contagios, ¿no? Pero valga verdad las tasaciones tienen que ser reales en lugar de los hechos, ¿no? Porque lo otro sería engañoso, pues, ¿no? Claro, Si voy a ver una... definitivamente las actividades de tasación tiene que haber la inmediación, ¿cierto? Tiene que estar Por presente el supuesto. tasador, esa es la naturaleza del servicio. Por supuesto, ¿no? Hay que ver cómo están las vigas, columnas, si hay vigas peraltadas, los diseños, los espacios libres. Todos esos detalles hay que verificarlo in situ, como se dice, ¿no? Claro, y en este sentido, el cazador puede hacerse valer de instrumentos tecnológicos, si bien es cierto, no estaríamos hablando de una inspección virtual, pero puede acogerse o puede utilizar los drones, por ejemplo, que están de moda para estas actividades. Claro, los drones te ayudan también, te ayudan bastante a verificar, pero lo real es ir in situ, porque hay factores que muchas veces no se puedan ver, ¿no? No se ven las distancias reales, por ejemplo, si yo quiero tasar un terreno, por ejemplo, tengo que saber exactamente cuál es la distancia, cuáles son los linderos y medidas perimétricas, qué grado de regularidad tiene, si son lotes normativos o no son lotes normativos, cuál es el alcance de los terrenos colindantes, y ver también la zona. Es importante para efecto de calcular tu precio, tienes que saber en qué zona, en qué lugar está ubicado. Perfecto, está bien. Otra consulta más que nos hacen, ¿no? ¿Cuáles serían las estrategias cuando se quiere realizar una venta de propiedades? Es una pregunta práctica a la cual nos Sí, no, están invocando, pero ¿qué claro. consejo nos daría, ingeniero, desde la óptica de su práctica? Ya, en estos momentos es de vital importancia la estrategia de la publicidad, ¿no? Saber llegar. Ahora, más que nada, como se está manejando este mundo de las comunicaciones, la publicidad es vital, pues, ¿no? En el mercado de efecto de los periódicos, hay la más conocida es Urbania del Comercio, ¿no? Que se publicitan propiedades que tienen buena envergadura de costos, de precios, tiene buena llegada y tiene amplia experiencia en cuanto a llegar al mercado. Pero sin embargo, ahora último también por intermedio de las redes sociales hay empresas que se dedican a segmentar, ¿no? Hacen la segmentación del mercado dependiendo del tipo de propiedad que tú tengas, lo segmentan y tienen mejor llegada que efecto de publicidad de los periódicos. Genial, genial, ingeniero. Nuestro amigo también Alejandro Mendoza Rada nos pregunta, ¿no? Muy bien, indicó que primero se determina el valor de terreno, luego el valor de edificación, ¿no? Y luego las obras complementarias. Para la tasación comercial, ¿cómo se determinan los valores comerciales del mercado? Buena pregunta. Claro, nosotros tenemos los valores unitarios que nos emite el Ministerio de Vivienda, ¿no? Cuando uno va a hacer una tasación en un determinado lugar, generalmente uno ya lleva
preconcebido más o menos los precios de mercado. El mercado es el que regula realmente los precios. Así como uno vende, hay otros semejantes que van a vender. Lógicamente van a variar algunos detalles, algunos factores condicionantes. Por ejemplo, los tipos de acabados, el diseño es vital, ¿no? Cuando tiene un buen diseño esa propiedad, lógicamente va a tener mayor valor. Y el tasador, lógicamente, tiene que tener ese olfato, ese conocimiento de valorizar ese tipo de propiedad. Al margen de que hay otros que pueden estar estandarizados en ese lugar, esos precios. Sin embargo, los factores condicionantes pueden hacer variar tremendamente, tanto como aumentar los precios como disminuir. En algunos casos, por ejemplo, disminuyen los precios por efecto de ¿qué? De antigüedad. Entonces, cuando son más antiguos y no tienen buenos acabados, no tienen buenos diseños, a pesar de que en el mercado en ese lugar el precio tiene un determinado monto, pero por la experiencia, para efecto de vender, el tasador tiene que conocer esos detalles. Es genial, genial, genial. Entonces, ¿a eso qué se le llama? La utilidad. Al costo unitario total, a ese hay que agregarle la utilidad que tiene que tener. ¿En base a qué? En base a la experiencia de conocer ese precio de mercado. Genial. Como bien usted lo dijo de manera inicial, ¿no? Y le hago la pregunta como para poder afirmar o para poder aclarar, ¿no? Ya que también nos vienen haciendo las preguntas por las redes sociales, ¿no? Si los precios están estandarizados por ubicación, ¿no? Esa pregunta quisiera que nos absuelva y sobre todo también darnos un caso práctico, por ejemplo, ¿no? Ya, bien. Claro, los precios tienen un estándar cuando uno hace comparaciones de los precios de las zonas, pero muchas veces también hay que tener mucho cuidado porque hay lo que se llama la especulación, ¿no? Hay gente que especula con precios altísimos y cuando vas a estandarizar tu precio, tomas como referencia algo que no es lo real. Entonces, por eso la experiencia profesional que tiene el tasador es vital, ¿no? Si tienes tú valores que no van a encuadrar dentro de esa estandarización de precios, te va a hacer variar, es más, te puede engañar la forma de cálculo de precio de esa propiedad, ¿no? Por ejemplo, hemos estado, si me está indicando el amigo de que últimamente hemos hecho tasaciones en Arte Vitarte, donde hay un tremendo público que desean comprar departamentos. Entonces, los términos de precios varían entre $600 a $900. Eso va a variar por metro cuadrado de área techada. Pero eso va a depender de qué? Del piso. Los pisos más altos tienen un mayor valor, un menor valor. El primer piso y el segundo piso tienen los precios más altos, ¿no? Por la ubicación, ¿no? Los demás pisos no. Y también van variando por diseño, van variando por el tipo de acabados, ¿no? Por los tipos de acabados y por la antigüedad, van variando. Entonces, todos esos factores se van a condicionar en el momento de hacer el cálculo. Genial, ingeniero. Y otra consulta más, por ejemplo, ¿no? que quisiera que nos resuelva también. Hay factores los cuales son propios de la conducta humana, por ejemplo, ¿no? En el caso de que yo tuviera un bien a tasar, sin embargo, se encuentra en una zona un poco convulsionada por la delincuencia. ¿Estos factores también alteran o implican o repercuten en los valores, en los valores de tasación? Sí, evidentemente cuando son lugares donde tienen mala fama, digamos, entonces los precios van a variar tremendamente, a pesar de que en el mismo distrito, dependiendo de la ubicación de los terrenos, ¿no? Sería difícil para hablar de lugares, ¿no? Pero sí he realizado unas tasaciones en San Martín de Porres, donde es un distrito grande, se ha ido a ver la tasación de las propiedades, y lamentablemente pues, hay zona roja, ¿no? No voy a indicar qué lugares, Claro. ¿no? Pero ahí donde sí varía tremendamente, un 30-40% puede variar en cuanto al precio, en esos lugares donde evidentemente son peligrosas, zonas rojas, zonas peligrosas.
Varía tremendamente los ¿Y cuál precios. es la información que se tomaría como referencia para determinar que sí es una zona la cual tendría este tipo de impacto, ¿no? La delincuencia. ¿Y cuáles serían estos documentos que se utilizan como valorización para los tasadores? Más que nada en este caso, el documento eso no hay, ¿no? Pero ya uno hace lo que se llama la investigación. El tasador tiene que ir con todos esos conocimientos de causa, de haber averiguado, lógicamente, a dónde pisa, ¿no? Cuáles son los lugares donde, porque evidentemente documentos no existen que te digan cuál es la zona roja, ¿no? Pero sí, uno tiene que investigar, para eso tiene el espíritu de investigador que tiene todo tasador. Tiene que conocer qué lugares son y cuáles son los factores. Y Sobre cuando todo pones, tiene, sobre todo tiene que realizar una labor de investigación, por una supuesto, labor de poder incrementar la información y sobre todo también sustentarla, ¿no? Tener un sustento en el expediente. así es. Claro, cuando ponemos nosotros las tasaciones, indicamos, por ejemplo, lo que se llaman los vicios ocultos, hay, ¿no? Porque muchas veces tú ves un departamento y tú no sabes cómo está la estructura de esa propiedad. Entonces a ese se le llaman los vicios ocultos. Igual, lugares donde eh, en ese edificio, pues en los pisos hay delincuentes, digamos, ¿no? Entonces eso es lo que se llaman los vicios ocultos. Entonces, que te engañan como tasador. Al margen de que tienes que hacer una investigación, siempre tienes que tener esa prerrogativa en indicar que, que no te responsabiliza por los vicios ocultos que pueda tener en la tasación de ese inmueble. Genial, genial, ingeniero. Eso es importante también tenerlo en cuenta, ¿no? Otra consulta que nos vienen haciendo en las redes sociales es respecto a los estudios de riesgo, ¿no? Que actualmente ya tenemos prácticamente que está vigilando en todas las actividades que viene a hacer el Estado la política de riesgo, ¿no? La que se encuentra en la política 032. ¿Qué tanto implica el tema de riesgo, ¿no? Del factor riesgos en predios urbanos y en predios rurales, ¿no? A su vez también, ¿cuáles son los criterios técnicos para poder llevar a cabo las tasaciones de terrenos seriazos? Claro, claro, eso es muy importante ver también siempre el espíritu investigador del tasador tiene que ver que hay lugares que son riesgosos. Ya sucedió en la carretera Lima-Canta, donde, por ejemplo, se hizo todo un centro de recreación con un altísimo costo, ¿no? Invirtieron ahí, compraron y hicieron una inversión fabulosa. Usted sabe que ese tipo de propiedades pues hay que invertir tremendamente porque son espacios grandes donde la inversión es fuerte. Sin embargo, no tuvieron ese tino de ver el riesgo que podría conducir esos huaicos que se llevaron esta propiedad efectuada ahí en el kilómetro 42 de la carretera Lima-Canta. Entonces, ¿cuánto de dinero se perdió por no considerar el factor de riesgo, ¿no? ¿Eso qué significa? Que no hay enrocado de río y eso el tasador, para poner los precios, para poder tasar, tiene que tomarlos en cuenta. Es igual que los edificios. Tú vas a ver un edificio donde están hechos los departamentos por pisos y vas a evaluar un determinado departamento. Tienes que ver la parte estructural, cómo están las columnas, cómo están las vigas. ¿Tienen vigas peraltadas? ¿Están bien, por lo menos físicamente? Porque he visto algunos edificios donde he tenido la oportunidad de visitar, ves el aspecto legal, no se ve una buena estructura. Y evidentemente eso va a tener un riesgo. Un temblor, un terremoto, qué sé yo, ¿no? Ya eso tiene muchos problemas. ¿Y qué sucede, por ejemplo, en el caso de Surquillo, donde eran los colindantes del Sanjón? Mira, todas esas propiedades se están dando y eso ya tiene todo un problema porque se ha construido edificios en relleno sanitario, increíblemente, ¿no? A pesar que han dirigido ahí profesionales de gran categoría, sin embargo ahorita están en problemas porque todas las casas están que se rajan, que se caen. ¿Por qué? Porque se han construido en rellenos sanitarios, con tremendo riesgo para esos edificios que cualquier momento van a colapsar y que Defensa Civil les ha indicado que tienen que desalojar esos lugares. Por eso hay que tener mucho en cuenta los riesgos que ocasionaría para efectos de la tasación.
Genial, sí, ingeniero, ese es importante porque actualmente también los procesos de compras y también de saneamiento, formalización, los vinculan de manera obligatoria al tema de riesgo, ¿no? Y es importante también saber para las personas que están metidas en el medio inmobiliario que ya no hay manera de poder escaparse al tema del factor riesgo y sobre todo, ¿no? Viéndolo de una manera, pues, determinando que es una inversión grande y sobre todo también cuando hablamos de bienes inmuebles, estamos hablando de una proyección de años, ¿no? Con la cual tendríamos que tener la suficiente previsión para poder invertir, ¿no? En ese caso, resulta importante poder determinar también el factor riesgo, como lo había dicho el ingeniero Moreno, ¿no? Frente a ello también, ingeniero, le hago las consultas también del caso, ¿no? Por ejemplo, para terrenos urbanos, ¿no? ¿Cuáles serían todos los criterios técnicos que por lo general se utilizan para las tasaciones? Igual que los terrenos rústicos, los terrenos urbanos también, evidentemente, para efectos de tasación, tienen condiciones. Hay que ver que los lotes, que los terrenos matrices sean terrenos normativos. ¿A qué se le llama no, lote normativo? Lote normativo se le llama cuando tú tienes un frente, supongamos que sea pues, 50 metros, ¿no? Los costados tienen que ser 4 veces más, ¿no? Entonces ese es un lote normativo, es un lote donde se puede trabajar perfectamente para efectos de lotizar, de buscar los parques, las zonas comunes y todos esos detalles. Entonces, eso, en cambio, si un lote que es triangular, poligonal, bicóncavo, cóncavo, entonces van variando inclusive los precios para efectos de la tasación, ¿no? Entonces no son terrenos regulares para efectos de urbanizar, ¿no? Es muy importante que tenga la mayor cantidad de frentes, ¿no? Sin llegar a que sea tan demasiado largo, que sea más que nada que sea un lote normativo, con una proporción de 1 a 4. Si en el frente es una determinada cantidad, en los costados debe ser 4 veces más. A ese se le denomina el lote normativo, y esos son los que tienen mayor valor. Ahora, evidentemente, también uno va tomando en cuenta qué es lo que tiene los alrededores, ¿no? Tiene centros comerciales, tiene bancos, está cercano de la ciudad, tiene accesibilidad a los servicios, entonces, lógicamente, van teniendo mayores valores, ¿no? Genial, ingeniero. Y muchos de los profesionales, las personas que se encuentran en estos momentos en línea, preguntan, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos o cómo es que podrían llegar a ser ellos tasadores, ¿no? Allá. Bueno, pero bueno, hay que matricularse en Indesa, pues. Hay que llevar Claro, los cursos de Indesa. Y hay que ser bastante acuciosos, investigadores, y, y meterse al campo, pues, porque no hay otra forma, ¿no? Y que generalmente uno también se ha golpeado en el campo realizando este tipo de saneamientos, ¿no? Pero la experiencia profesional nos ha llevado a nosotros a conocer justamente este campo a través de realizar una serie de trabajos, tanto en el caso de los edificios, hacer las declaratorias de fábrica, hacer las independizaciones, conocer de cerca cuáles son el aspecto legal para presentar tanto la declaratoria de fábrica, la independización, ver que no tengan cargas técnicas en las propiedades, porque también eso hace que se valorice las propiedades. Cuando tú haces una independización, saber defender también tu posición profesional. ¿Para qué? Para que no tenga cargas técnicas. Y las leyes te ayudan. Lo que pasa es que a veces no leemos, ¿no? Hay una serie La SUNAR, por ejemplo, publica permanentemente eh, eh, información para que tú puedas acogerte. Lo que siempre veo con los profesionales que le ponen las cargas técnicas, o sea, el incumplimiento de los parámetros significa una carga técnica para una independización de un departamento. Y ahora, eso se puede defender. Lógicamente, tienes que acogerte en una determinada ley, tienes que conocer a qué te acoges y eso lo indicas en el momento de presentar tanto tu declaratoria de fábrica como tu independización. Hay un informe técnico de verificación que firma el ingeniero. Entonces, ahí tienes que defender
¿Para qué? Para que salga limpio las propiedades que estás haciendo las independizaciones. Para eso, lógicamente, tienes que tener un conocimiento de causa de los documentos que se presentan. Claro, genial, porque y quisiera que para las personas que están conectadas, nos están preguntando, ¿y cuáles son las consecuencias de tener estas cargas técnicas? Buena pregunta. Y eso es lo que sucede en el mercado. Cuando vas a vender un determinado inmueble y tiene cargas técnicas y lo quieres hacer por intermedio de una entidad financiera, no te lo acepta. Simplemente eso. No, el En banco no te realidad, va a aceptar que tengas carga. Lo primero que te dice, levanta la carga. Levanta la carga. Y si tú no has defendido en el momento preciso de hacer tu independización, ya está con carga técnica. Ahora, ¿se puede levantar la carga técnica? Sí, se puede levantar la carga técnica, pero ya tiene un costo, evidentemente, ¿no? Ya es un costo que te va a originar y el tiempo que te demore en hacer levantamiento de carga. Hay reglamentos, por ejemplo, tenía una cliente un poco para ver el panorama, donde el ingeniero que hizo la independización le puso una carga técnica mínima, ¿no? De un departamento donde el alero permitido es 50 centímetros que puedes invadir el aire de la avenida. Pero él le puso 55, pues bueno, fue demasiado formal, ¿no? Le puso 55. Entonces la señora me dice, ¿puede levantar esta carga? Y ese es cargas que realmente ya no se puede levantar vía registro público, pero sí se puede levantar vía municipal, ¿ya? Entonces pagas una multa o tienes alguna argucia inteligente, que no lo puedo decir acá, y se levanta esa carga técnica, ¿no? genial, genial, ingeniero. Bueno, y válida su recomendación, ¿no? Si que nosotros queremos volver o quisiéramos convertirnos en tasadores, como bien lo dijo usted, ¿no? Hay que tener un espíritu de investigador, hay que poder nosotros, poder llevar a cabo todo un trabajo de análisis, ¿no? Y de investigación, sobre todo, ¿no? Ingeniero, hay personas también que están preguntando cómo contactarlo, ¿no? Quisiera saber, cómo se puede contactar a su persona, cuál es su correo, si tiene un número de teléfono también para que pudieran conectarse con usted. Ya. Estamos a la orden, lo que es todo planeamiento de propiedades. Mi teléfono es 9988-26-420. Y si no, al correo alonsocasa@hotmail.com. Estamos Alonso a la Casa orden. con S, con Z, para que tengan... Alonso es con Z, ¿no? Y casa es con S. Ok, Casa de hogar. casa de hogar, genial. Y también para indicarles Casa de hogar. a las personas que están conectadas que nosotros como Indesa contamos con profesionales de una solvencia académica acreditada, personas con experiencia, con conocimiento, que les van a impartir los conocimientos que ustedes requieren. Así también hacemos clases full prácticas para que en este caso ustedes también puedan absolver sus dudas. Del mismo modo también Indesa promociona y lleva actividades de ejecución, de saneamiento, de tasaciones. También damos ese servicio para las personas que están debidamente interesadas. Y sobre todo contamos con los profesionales que son expertos en la materia, ¿no? Esa es la garantía que nosotros les damos como institución, esa solvencia académica y sobre todo de contar con profesionales de primer nivel, como es el ingeniero Alonso, ¿no? ¿Qué último consejo, ingeniero, les daría a las personas que están interesadas en estos temas, les apasiona el derecho inmobiliario y sobre todo también que quieren entrar al negocio de los bienes raíces? Particularmente he visto personas que muchas se promocionan, como usted lo señalaba, en las redes sociales, ¿no? Como personas que conocen bastante el tema, sin embargo, me parece que solo cuentan la mitad de la novela. Y en realidad este es un tema que es muy especializado, más allá de ser un coach, es lectura, es investigación. ¿Qué les diría a esas personas, ingeniero? Claro.
El mundo de la tasación, del negocio inmobiliario es muy bonito porque te correlacionas con muchas personas interesantes y evidentemente también es parte del negocio, ¿no? De hacer el negocio, de hacer la vida práctica. Eh, para esto, ser un tanto apasionado de lo que es el negocio inmobiliario, tener ese espíritu de investigar, siempre investigar, comparar, eh, para todos los efectos, ¿no? De lo que es el mundo de la tasación, el mundo del negocio inmobiliario y más que nada del saneamiento. También hay que investigar bastante, conocer también las leyes, aunque parezca mentira, estar imbuido el conocimiento de la ley que emiten las entidades reguladoras, como en el caso de la SUNAR, que permanentemente está emitiendo información válida para efectos de lo que es el saneamiento de propiedades. Perfecto, hay que investigar también de derecho registral, ¿no? Sobre temas registrales y también Es información vital. técnica que opera y que se encuentra de manera gratuita, sobre todo también en registros públicos, ¿no? Así es. Qué buen ingeniero. Yo de verdad le agradezco a nombre de Indesa y de las personas que se encuentran conectadas por darnos unos minutos de su tiempo y también de su conocimiento. Gracias, doctor Joel Santillán Bocanegra, a usted por su, por su transparencia y le agradezco sobremanera y de igual manera a Indesa. Ok, bueno, nosotros también nos despedimos de las personas que están conectadas. Les agradecemos también por su tiempo. Las personas que en estos momentos no saben de que es un tema muy importante, que se han quedado con nosotros y que están con nosotros conectados, ¿no? Y que conocen o conocieran a personas que quisieran un poco ahondar en el tema, que quisieran vender sus propiedades, que quisieran alquilarlas, que quisieran llevar a cabo algún tipo de actividad, no para una disposición, una enajenación que se pudiera hacer. Es importante la labor del tasador y sobre todo que el tasador conozca y tenga la experiencia acreditada, ¿no? Por mi parte, yo le agradezco bastante el tiempo que nos ha brindado y sobre todo también a los amigos que se encuentran presentes, desearles mucha salud en estos tiempos de COVID. Sí, conmigo será Así hasta es. la próxima oportunidad. El otro sábado a las 6:15 empezamos. Que tengan muy buenas noches. Buenas noches, doctor. Un placer. Un placer a los auditores. Gracias. Ya, ingeniero, cuídese. De igual manera.